Hola, ¿qué tal? Muy bonito día, muy bonita noche a todas y a todos. Mi nombre es Carolina Hernández y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a la inflación y a la soberanía alimentaria. ¿Por qué estos temas? Porque para ningún economista es sorpresa que el capitalismo es un sistema tendiente a las crisis. Desde el siglo XIX se han publicado diversos trabajos que tienen como propósito intentar explicar las causas y las posibles soluciones dirigidas a hacer frente a este gran problema económico. No obstante, pocos son los autores que han abordado este tema de raíz, desde el hecho casi axiomático de que una economía con agentes individuales en un ambiente de competencia y con mercados falsamente perfectos siempre van a tender al desequilibrio por las desigualdades que les son inherentes. Esto se comprueba desde la primera gran crisis capitalista del año de 1873 hasta la más reciente, hasta la más reciente y prolongada que fue declarada oficialmente en el año 2008 y cuyos efectos se han profundizado en medio de la pandemia que hoy vivimos. La particularidad de esta última crisis radica en el registro de la caída en los niveles de oferta que superan a los reportados en la demanda, algo nunca antes visto en la historia del capitalismo y que como tal nos invita a resignificar el tipo de transición en la que nos encontramos. Pues más allá del desabasto de alimentos y energéticos que se provocan por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o incluso por la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, el punto neurálgico se localiza en la crisis del modelo productivo postfordista. Este modelo que fue surgido como respuesta global a la gran crisis, otra crisis, la de los 70, y caracterizado por la conformación de redes de producción transnacionales, dirigidas a reducir o, en el mejor de los casos, a eliminar los tiempos vacíos a escala global, mediante la conformación de unidades productivas deslocalizadas. Estas unidades que las podemos ver con los centros de ensamblaje en donde están convergiendo pues todos los productos que son llamados como armadurías. Esta es la base de la lógica neoliberal que impulsó a su vez la apertura económica y los esquemas de subcontratación de una parte del proceso productivo que se conjunta en las armadurías, pero también subcontratación de las relaciones laborales. A poco más de 3 décadas ya resulta claro que el propósito de esta forma de organizar la producción era eliminar los tiempos vacíos originados por cualquier posible detención en la cadena de producción en serie, causa de la crisis del modelo que le precedió, es decir, el fordista. Dicho en otras palabras, con el posfordismo, aunque se presentan fallos en los tiempos locales, la red global podía seguir funcionando. Por fin parecía cumplirse el sueño de Henry Ford de un sistema en el que la producción tuviera tiempos vacíos que tendieran a cero y con ello pues la producción fuera siempre creciente y nunca escaseara. Pero como bien dijo el poeta, los sueños, sueños son, y lo que hoy tenemos es una crisis del lado de la oferta, una crisis que anuncia escasez si no se toman las medidas pertinentes. La primera expresión está ahora en el aumento en el nivel de precios que ha sido provocado por esta condición. Es por eso que ante este escenario que les estoy describiendo, debemos resaltar que el gobierno mexicano, fiel a su promesa de campaña de primero los pobres, no solo ha impulsado una política de reindustrialización nacional dirigida a sectores estratégicos como la energía o como la infraestructura. También en días recientes dio a conocer un paquete en contra de la inflación y de la carestía, dirigido a proteger la capacidad de consumo de las y de los trabajadores mexicanos, en un escenario en el que la pandemia ha hecho más visible esta lucha de clases. Esta medida resulta congruente con la política de aumento salarial que ha emprendido el gobierno del presidente López Obrador desde el primer día en que tomó posesión como presidente en el año 2018, en medio de infundadas críticas por parte de economistas neoliberales acostumbrados a anteponer argucias legales
a argumentos de la ciencia económica y peor aún, a dar soluciones reales para la población mexicana. Es momento de recordarles a estos economistas neoliberales que creen que los precios son determinados por una especie de azar, que cuando la economía se erigió como ciencia social, uno de los primeros problemas que se plantearon fue justamente el de investigar qué había detrás de los valores y de los precios de las mercancías. ¿Cuál era el punto central fijo en torno al cual se iban a presentar estas fluctuaciones? O bien, ¿cuál era la ley reguladora de los valores de las mercancías que después serían sometidas a las fluctuaciones de la oferta y de la demanda, que derivarían en lo que ahora tenemos, que son los precios, ¿no? y su aumento? Pues es realmente lamentable que quieran seguir explicando la actual inflación como si fuera un fenómeno exclusivamente monetario, del cual solo podían tenerse herramientas como la tasa de interés como un instrumento monetario para hacer frente a esta situación. Hoy estamos ante un momento de cambio histórico, un momento que no solo se ve en México, sino que es a nivel mundial. Y aunque los tecnócratas que se instalaron durante muchos años en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda lograron mantener durante ciertos años un nivel de precios que fuera relativamente estable, debemos recordar que esto fue a costa de la contracción de la actividad económica y de la agudización de la heterogeneidad estructural en nuestro país que derivaron de estas políticas de ajuste que se aplicaron. Estas políticas que no propiciaron condiciones endógenas de crecimiento que fueran capaces de compatibilizar el ajuste del sector externo con la disminución de la inflación. Con la disminución de la inflación, pero también con el crecimiento económico y sobre todo con el reparto equitativo del ingreso. Es por eso que hoy, que se les cae el modelo, como ya describí al inicio, mi recomendación es que se vuelva al estudio de la ciencia económica, no de la ideología neoliberal, sino de la ciencia real, porque solo así vamos a poder entender la realidad de cambio que su transformación tecnócrata les ha impedido apreciar. Un primer comienzo para analizar estos cambios es ver la mercancía cuando menos en dos dimensiones. La local, que es el espacio en donde se va a conformar todo este conjunto de necesidades colectivas de la sociedad, donde se va a construir esta imperiosa necesidad de correspondencia de saberes para echar a andar un proceso productivo, es decir, donde anida el valor de uso. Y la otra dimensión es la que corresponde al espacio mundo o al espacio planeta, que es en donde se expresa el valor de cambio, es decir, donde se habilita el espacio para la realización mercantil, esta que entraña la intercambiabilidad del valor y del trabajo. Por eso insisto que hoy que la red de producción global, cuya planificación está a cargo de las empresas transnacionales, está en crisis, es momento de que pensemos en fortalecer nuestras redes de producción local. Es momento de que impulsamos y extendamos a todos los sectores productivos nuevas formas para organizar la producción, pero que ya no dependan de este espacio de realización global que nos queda lejos y que ahora está en crisis. Por eso es que las y los invito a que analicemos los programas que se impulsan a nivel nacional para cumplir con este propósito. Y tengo ahora en la cabeza Sembrando Vida, este proyecto que tiene como principio lograr la autosuficiencia alimentaria y la producción agrícola en nuestro país. Con esto cierro mi reflexión. Espero haber dado elementos que aporten para este análisis y pues estamos aquí para otros espacios.